verso 13. ¿Qué dice? Mas otros, burlándose, están llenos de mosto. Pablo detecta la burla de otros y dice en el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: ojo, varones judíos, todos los que habitas en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Mira lo que dice en el verso 15: porque estos no están borrachos. Los que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, los que se burlaban, decían: esos están borrachos, esos, aleluya, están locos. Estos son los dos pensamientos: los que se asombran, pero los que se burlan. ¿De cuál eres tú? Porque mucho de esto va a depender lo que Dios va a hacer en tu casa. Mucho de esto va a depender Dios de lo que va a hacer en tu familia. Oye, si Dios viene sobre ti y te hace brincar como un loco, ¿qué creen que digan tus familiares? ¿Qué creen que digan tus primos? Algunos van a decir: ¿qué te está pasando, tío? Otros van a decir: papá, ¿qué onda contigo? A algunos les va a dar pena. Y por eso, muchas de las veces, la pena detiene lo que Dios quiere hacer contigo. Tome su lugar. Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Amén. En la mañana estaba soltando algo que el Espíritu Santo me ha estado nutriendo. Y es que tú y yo somos personas que por naturaleza tenemos una fe injertada en nuestro espíritu. Y la fe tú la ocupas ya sea para lo bueno o para lo malo. Para lo que es correcto, pero también para lo que es incorrecto. Para lo constructivo o destructivo. Porque a veces tu fe está tan negativa que empiezas a creer todo lo malo que te puede pasar y sucede. Mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿hacia dónde direccionas tu fe? Y por eso la Biblia nos enseña a través de su palabra que la fe viene por el oír. Ojo, la fe que se nutre correctamente. Tu fe tiene que ser direccionada, tiene que ser fortalecida. Y obviamente hay promesas que Dios desata sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, sobre tus generaciones, sobre tu familia. Pero nosotros necesitamos entender que necesitamos urgentemente incrementar nuestra fe, no a la promesa, que es importante y que es necesaria, que es necesario que nuestra fe esté conectado en la promesa, pero más bien que nuestra fe esté anclada en la palabra de Dios, porque la palabra y mi fe, haciendo esta sinergia, nos va a ayudar a desarrollar el carácter que requiere nuestra promesa y lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Y cuando tú y yo caminamos con una fe correcta y en una vida de carácter correcto, actitud, manera de ser, actuar, pensar, vivir aquí en la tierra, en tu entorno, familia, paternidad, maternidad, hijos, en relación con nuestros padres, entonces en ese carácter Dios va a sustentar nuestra promesa. Dios va a sostener la promesa que Dios ha hablado sobre ti. Pero si no hay esa disciplina, si no hay esa constancia, si no hay esa permanencia en el día a día, mucho de lo que Dios ha prometido sobre ti, sobre tu casa, familia, puede caer a la tierra.
La Biblia dice que el profeta Samuel, toda palabra que soltó, que obviamente entendemos que su corazón se cargó de Dios, y en ese corazón cargado desató y habló en fe, y Dios dice la Biblia que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a la tierra. Porque si no hay continuidad en tu cristianismo, en nuestro día a día, mucho de lo que Dios ha hablado a tu vida puede derrumbarse. ¿Está fallando Dios? No, Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni nacido de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habla, eso es. Entonces, ¿por qué algo falla de pronto? Tu carácter, tu permanencia, tu firmeza, tu disciplina. O sea, no nada más es la fe, sino también tu carácter, tu manera de actuar, vivir, de hacer. Si no, mucho de lo que Dios ha soltado para ti se puede desplomar y puede caer a la tierra y no puede dar el fruto correcto. Para que dé el fruto correcto, Dios lo tiene que sostener. Tiene que sostener esa promesa, tiene que sostener esa palabra. Pero para que la sostenga, tiene que venir de una vida que está modelando en la tierra, no perfección, pero sí permanencia. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué Samuel? Porque Samuel fue un niño desde los años consagrados para Dios. Pues cómo no iba a estar Dios comprometido con su manera de creer, con su manera de vivir en la tierra. Dios se compromete con todo aquel que le cree, le ama, le sirve. Ojo, me refiero a que Dios se compromete, me refiero a que Dios va a responder tarde que temprano. ¿Alguien dice amén? Ahora, Dios derrama de su espíritu. Y cuando Dios deposita su presencia, hay una serie de guerras que necesitamos lidiar tú y yo. Vayan conmigo al libro de Hechos. Y quiero enfrentar un tema que yo sé que si tú logras capturarlo, vas a desarrollar el carácter para que Dios sostenga lo que Dios ha hablado a tu vida. Entonces, lean conmigo Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, dice en el versículo 2 en adelante, que vino de repente del cielo un estruendo, un viento recio, un soplar de Dios que llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Dios quiere llenar tu casa de su presencia. Dios quiere llenar tu casa, estructura, de su presencia, de su Santo Espíritu. Yo no sé si tú has entrado a hogares y se siente depresión, se siente abandono, se siente como que ausencia, porque esa casa se llenó de ausencia, se llenó de abandono, se llenó de aquello que está destruyendo lo que Dios está deteniendo, lo que Dios quiere desatar en tu vida, en tu casa. Por eso sí es bueno que tú y yo tengamos esta sensibilidad de ungir nuestras casas. ¿Saben por qué yo no dejo tulipanes, el edificio de tulipanes? Porque ese lugar está ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos metros no han habido ahí lleno de lágrimas, de gente que se ha encontrado con la presencia de Dios? Y aunque Dios nos dé una nave, ese lugar lo va a seguir rentando. Si no es que ya Dios me lo dio, ¿verdad? Porque ese lugar está ungido. Porque Dios lo primero que llena es tu casa. Y después vino el viento recio. Después vinieron las lenguas. Después de ello vino el fuego. Y probablemente tú y tú me escuchas y nos escuchas hablar así como que en lenguas diferentes. Por ejemplo, tú aprendiste a hablar español, ahora te puedes comunicar con la gente y puedes hablar las cosas que hay en tu corazón. De la misma manera, Dios derrama de su espíritu sobre ti para que tú y yo tengamos el don de lenguas y podamos hablar con Dios. Yo no sé cuántos quieren hablar con Dios.
Bueno, pues para eso necesitas el bautismo del Espíritu Santo, para que esa comunicación que ha estado desconectada ahora sea restaurada por la presencia de Dios. Si tú vas y quieres charlar con los alemanes en español, ¿te van a entender? No, ni te van a pelar. Y ellos también saben qué estás diciendo, porque ellos tuvieron que aprender y en eso crecieron. Y tú y yo hemos sido expuestos en la fe por la iglesia para que a través del fuego del Espíritu Santo venga sobre ti este elemento y este don que se llama lenguas. Y cuando tú y yo hablamos en lenguas, la Biblia dice que solo Dios conoce lo que hablamos. Y Dios nos dio este don, ¿sabes para qué? Para hablar y orar y clamar por lo que realmente necesitamos. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que necesitas? De acuerdo a tus guerras, batallas, circunstancias, razonamientos, tú me puedes dar una respuesta. Pero la pregunta ¿es verdad que eso es lo que tú necesitas? Por eso Dios no confía en nuestros razonamientos. Y Dios nos dio este bautismo en lenguas para que a través del Espíritu hablemos en lenguas y Dios que está en el cielo, Él conteste y derrame y desate lo que tú realmente necesitas. Si yo te preguntara, si Dios te respondiera ahorita, ¿qué le pedirías? Nada más una. Bueno, ya está hablando Dios en el teléfono. Ahora, ojo, es raro, suena extraño. Yo sé que algunos aquí se sacan de onda, pero por eso te estoy hablando esto. Porque está ocurriendo un derramamiento del Espíritu Santo. Está ocurriendo una ola en Hechos capítulo 2 y hay dos pensamientos que nacen en el corazón del hombre cuando Dios está derramando su favor y está derramando su bautismo sobre ti. Y hay dos posiciones racionales, dos pensamientos que surgen. Voy a leer el verso 11, léalo conmigo. Cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12, ponga atención. La gente está hablando en lenguas. La gente está atónita, la gente está invadida, un estruendo, un viento recio, un Dios de los violentos estaba ocurriendo. Y dice el versículo 12, y estaban todos ¿qué? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir lo que le está pasando a los cristianos? ¿Qué quiere decir eso de que hablan raro? ¿Qué quiere decir eso de que sienten? ¿Qué quiere decir de eso de que les sale polvo de oro en las manos? ¿Qué quiere decir eso de que están sintiendo, llorando? Esa es una buena pregunta en tu corazón y la aplaudo. Y eso para mí significa vas bien en preguntar, en pensar, en indagar sobre qué está pasando. Cuando estuvimos predicando en España, yo vi que había gente nueva. Y yo dije, híjole, cuando caiga el fuego y venga la unción del Espíritu, yo no sé cómo van a reaccionar estas personas. Y cuando cayó el fuego y cayó la presencia de Dios, yo vi a muchos de los españoles asombrados. Qué bueno cuando tú y yo nos asombramos por las cosas que Dios hace en su casa. Qué bueno que tú y yo mantenemos una expectativa por lo que Dios hace en las reuniones como esta. Y ese es un buen pensamiento. Pero hay otro pensamiento que es el que me preocupa. Y es el que sigue. Vamos a leerlo. Verso 13. ¿Qué dice? Mas otros, burlándose, están llenos de mosto. Pablo detecta la burla de otros y dice en el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie,
con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: ojo, varones judíos, todos los que habitas en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Mira lo que dice en el verso 15: porque estos no están borrachos. Los que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, los que se burlaban, decían: esos están borrachos, esos, aleluya, están locos. Estos son los dos pensamientos: los que se asombran, pero los que se burlan. ¿De cuál eres tú? Porque mucho de esto va a depender lo que Dios va a hacer en tu casa. Mucho de esto va a depender Dios de lo que va a hacer en tu familia. Oye, si Dios viene sobre ti y te hace brincar como un loco, ¿qué creen que digan tus familiares? ¿Qué creen que digan tus primos? Algunos van a decir: ¿qué te está pasando, tío? Otros van a decir: papá, ¿qué onda contigo? A algunos les va a dar pena. Y por eso, muchas de las veces, la pena detiene lo que Dios quiere hacer contigo. Un derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas que va a confrontar va a ser tu reputación. Me acuerdo que Bono de YouTube, este grupo famosísimo mundial, estaba en la Organización de las Naciones Unidas y levanta su mano y empieza a cantar: cuán grande es Dios. Están toda la eminencia de las Naciones Unidas y unos árabes se pusieron de pie cuando vieron a Bono cómo levantó sus manos para adorar a Dios. Va a haber un momento en tu caminar en la fe donde tú y yo vamos a ser confrontados para que Dios vea si nos avergonzamos o lo disfrutamos. Dile al que está a tu derecha: ¿cómo vas a reaccionar, Gloria a Dios. Porque a veces eso se detiene. Sacamos nuestro cristianismo aquí los domingos, pero el Señor quiere que desates tu cristianismo en tu trabajo. Sí, que en el momento cuando estás a punto de desayunar con las personas que no han venido a la iglesia, ahí les digas: me dan chance de darle gracias al Señor a la hora de desayunar y comer. Y los hermanos, los amigos que tengas van a decir: ¿qué le pasa? Y tú hasta le metes más crema a los tacos, levantas tus manos. Pero a veces por pena no lo hacemos. Y Dios te mira. Yo no sé aquí quiénes eran de los que crecimos en casas que nos daba pena decirles a nuestros amigos dónde vivíamos. Más o menos así es la guerra. Les decías que te dejaran en la esquina. ¿Dónde vives? Por allá. Lo tengo que decir. Hay hijos que les dio pena a sus padres, que les dio pena a sus madres, porque eran sencillas y eran humildes. La pena, la vergüenza, rompe mucho de lo que Dios quiere hacer en tu vida. A mí quiero abrir mi corazón con ustedes. Al cabo, Dios sabe todo de mí. A mí de pronto me daba pena el nombre de mi padre, hasta que un día entendí que era profético, porque mi padre se llama Librado. Entonces yo empecé a profetizar: mi padre es un hombre librado de todo el mal, librado de toda guerra, librado de toda enfermedad. A lo mejor a ti te da pena tu nombre. Hay ocasiones donde Dios derrama de su fuego y de su espíritu, y muchas de las veces la burla se va a levantar, pero la burla Dios la permite para que tú y yo reaccionemos correctamente o incorrectamente.
¿Quién está capturando lo que estoy hablando? Te tengo que hacer esta pregunta. ¿Te da pena orar en tu trabajo? ¿Te da pena orar en tus desayunos, comidas y cenas? Aquí hay varios amigos míos que nos hemos ido a comer a muchos lugares y siempre ellos me han visto que oramos. El problema es cuando la vergüenza te atrapa, cuando la burla se levanta y empieza a golpear tu fe, empieza a golpear tu confianza, y sin que nos demos cuenta estamos siendo desarmados de nuestra confianza y de nuestra fe. Se me viene a la mente el libro de la iglesia subterránea, cuando varios de los soldados alemanes, más bien dicho, que tenían a muchos creyentes y los metían a los campos de concentración. Muchos de esos creyentes les decían a los que estaban en cautiverio, les decían: adoren mientras puedan, porque nosotros, si levantamos nuestras manos, nos aniquilan. Acabo de conocer a un hombre, que ese hombre, él dice que le gusta mucho gritar delante de las reuniones, delante de las iglesias, en medio de las reuniones como esta. Levanta su voz y empieza a gritar y empieza a adorar. Y dice él, hay muchos que les incomoda cuando yo grito, cuando yo adoro, pero para mí cada grito es un milagro, porque él no tiene estómago, está lleno de mangueras por dentro, y él aprendió a gritar de aquí hacia arriba, de su garganta hacia arriba. Por eso es bien importante que tú y yo no nos apenemos. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí aman locamente a Dios? Alguien puede gritar gloria a Dios, o nada más gritas cuando mete el América, o nada más gritas cuando mete la selección mexicana. Celebra todo lo que quieras, apasionate en todo lo que quieras, pero yo quiero animarte que también te apasiones dando gloria a Dios. Habrá de esos aquí en esta tarde, habrá de esos apasionados, habrá de esos locos que puedan decirle: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo me acuerdo que cuando me hice cristiano, mis amigos de la cuadra nunca me iban a ver, pero me hago cristiano y me van a ver todos los días. Y deja tú de eso, llegan con cartones de cerveza. Nunca me invitaban, pero me hago cristiano y ahora sí llegan con cartones. Qué ingratitud. Y ahí estaban ahí en el cotorreo y ándale, tómate una, tómate una. Yo nada más estaba yo escuchándolos. Ya había una convicción en mi corazón. Ya había un llamado del Espíritu Santo. Y me acuerdo que me hacían bullying, pero brutal, brutal. Me decían: ¿qué onda? ¿Ya te hiciste homosexual o qué? Así me decían. O ya vas a ser un sacerdote. Nunca te vas a casar. Y me traían todo el día, toda la tarde, hasta que de poco a poco se iba uno por uno, uno por uno. Y el más carrilla se quedaba frente a mí y me decía: ya dime cómo le hiciste para cambiar. Mi corazón está destruido. Todos los días, en las noches, tengo que agarrar a mi madre, porque se sale como una loca desesperada, toda desnuda, y me da tanta pena. Dime qué tengo que hacer para que mi casa cambie. Y obviamente, como ya me habían tirado bullying a morir, ahí lo agarré y le dije: bueno, pues para empezar vamos a hacer esto. Sí, y repite conmigo: soy un borracho. Soy un borracho. Grita más fuerte: soy un borracho y estoy loco y necesito ayuda. Y él: soy un borracho, necesito... No, no, grítalo fuerte. Yo me estaba vengando, la verdad. Ahora yo le estaba tirando bullying. El Espíritu Santo me redarguyó. Tu fe va a ser confrontada.
con tu familia para empezar, con tus amigos, con la gente donde tú trabajas. Pero muchas de las veces la burla quiere detener lo que Dios ha depositado sobre nosotros, lo que Dios quiere hacer en nuestras familias. Y tú y yo necesitamos creer, mantenernos y estar avanzando en lo que Dios quiere. Alguien tiene que decir amén. Ahora, yo quiero decir dos cosas antes de entrar a la parte donde quiero cerrar todo lo que estoy hablando. Y hay amistades también que Dios puede usar para bendecirte, como también hay amistades que el enemigo puede levantar para destruirte. Te voy a poner dos ejemplos. Quiero leer lo que dice la Biblia en Hechos 16, versos 17 y 18. Había una mujer con un espíritu brutal de adivinación. Y esta mujer se la pasaba gritando y diciendo lo siguiente. Hechos 16, versos 17 y 18. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Pero era constante, siempre lo hacía una y otra vez. Pero me gusta mucho lo que sigue. Dice el verso siguiente: y esto lo hacía, ¿qué dice? Por muchos días, ojo, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora lo que estaba intentando esta persona. ¿Sabes? Un día escuché algo, alguien que dijo esto. Realmente lo que estaba tratando de hacer esta persona era romper la amistad entre Pablo y Apolos y Bernabé. En otras palabras, hay amistades que pueden llegar del infierno a tu vida para desconectarte de Dios. Hay amistades que Dios te ha dado para acercarte a Dios. Pero hay amistades como esta persona que se quiso involucrar en el círculo de los hombres de fuego con la única intención de que la hechicería que cargara ahora se metiera en todos los hombres de fuego. Hay amistades que cargan hechicería y te pueden desconectar de tu comunión y de tu búsqueda. Y esa clase de amistades hasta pueden llegar con bonitas palabras como la que llegó esta mujer. Yo no entiendo, padres de familia que están aquí, si sabes que ese amigo o esa amiga se está llevando entre las patas a tus hijos, ¿por qué no te pones en medio? Hay dos cosas que quiero mencionar sobre esto. Esto tómelo en el espíritu, ¿ok? Pero también hay nueras. Y yernos que pueden traer esto. Génesis 26, 34 y 35. Pónganme esos dos versículos. Génesis 26, 34 y 35. Padres de familia, cuida con quién se casa tu hijo. O sea, tantos años guardándolos, resguardándolos, para que venga un tipejo y le meta una patiza a tu hija. Mira lo que dice este versículo. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamán, hija de Elón, Eteo. Isaac era el padre. Mira lo que sigue en el siguiente versículo. Y fueron de amargura, de espíritu, para Isaac y para Rebeca. Hay amistades que pueden generar amargura en tu corazón.
No porque tú los veas muy bonitos y muy prósperos significa que van a tener un bien. Muchas de esas amistades probablemente te pueden dejar en el suelo. Te pueden quitar la vida de Dios y pueden amargarte por muchos años, si no es que en toda tu vida. Ya se acabó la predicación. Ya les dejé mucha tarea. Apóyame, por favor, Felipe. Yo sí cuido con quienes se relacionan mis hijos. Y nos hemos dado unos agarrones. No es rollo. Porque hasta tú en el espíritu sientes cuando esa persona está apartando a tu hijo de la búsqueda. Cuando esa jovencita está apartando a tu hija de la búsqueda. Necesitas tomar carta en el asunto, poner las cosas sobre la mesa. Ojo, no se trata de ser religioso, ni tampoco de llegar con el dedo acusador y de decirle a esa persona, te reprendo, Satanás. Te va a dar un descontón esa persona. Se va a enojar, se va a incomodar contigo. Pero sí necesitas cuidar su búsqueda. Porque muchos de nuestros jóvenes están incendiados por el Espíritu Santo, pero hay amistades que de pronto se empiezan a burlar de ellos por traer una Biblia en las manos, por ir a la iglesia, y se empiezan a burlar. Jóvenes, señoritas, no permitas que nadie se burle de tu fe. Eso es lo que aplaudo de los musulmanes, que si no les gusta, órale, te echan un bombazo. Lástima que nosotros no podemos reaccionar así. Jóvenes, en su escuela, no se avergüencen de ser cristianos. Al homosexual no le da pena ser homosexual. Al que es dark, no le da pena andar en los centros comerciales. Yo he visto algunos que se meten un montón de cosas aquí en la cabeza y hasta se han cortado las narices, se ha cortado la nariz y tú lo ves todo deformado y no le da pena. ¿Por qué te da pena en tu escuela? ¿Por qué te da pena en tu trabajo? Tienes que salir de este lugar convencido de que eres un hijo de Dios, de que eres un hombre y una mujer de Dios. Tienes que salir de este lugar sabiendo que vale la pena adorar, glorificar al Rey, levantar nuestras manos. Mis amigos se burlaron de mí, mis tíos me decían frases como esta: déjate de estupideces y tonterías, te han lavado el cerebro, la cabeza, ¿para qué vas ahí a adorar a Dios? Y yo, mira, me quedaba calladito. Han pasado los años y ellos me piden oraciones al día de hoy. Amigos, tengo un grupo de amigos y uno de ellos, de los que con el que crecí en la primaria, en la secundaria, un día me contactó y me dice: oye, no sabes cómo me alegra verte aquí viajando, predicando allá ¿qué onda? ¿Qué haces? Y le digo: pues soy pastor y soy predicador. Y me dice: oye, ¿qué crees? Que varios de la cuadra me están pidiendo tu número para agregarte a un chat de WhatsApp, pero yo les he dicho que no, porque en ese WhatsApp ponen puros videos perversos y yo siento, fíjate cómo me dijo él, yo siento que tú eres diferente. Dije: gracias por cubrirme las espaldas. Pero si tú, que conoces a Dios, yo te pregunto a ti, ¿qué haces en esos chats? Cuídate, no te dé pena ser un hombre y una mujer de fe.
Qué bueno que en tu empresa, qué bueno que en tu gerencia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu taller, en tu oficina, qué bueno que de pronto levantes tus manos y des gracias a Dios por el día que Dios te regaló, por el trabajo que Dios bendice. Pero muchos de nosotros solo sacamos nuestro cristianismo los domingos. Solo sacamos nuestra pasión en el Dios de los violentos. Estábamos en Progreso y estoy ahí a punto de echarme un café y de pronto el Espíritu Santo pone en mi corazón que oráramos por las meseras. Ahí está mi esposa y mis hijos y le digo a uno de los que iban conmigo, Dios me está poniendo que oremos por esa mesera. Y se levanta, la abraza y en ese momento esa mesera empieza a llorar tan fuerte que azota en pleno restaurante. La gente se espanta, se saca de onda. La dueña se espanta y dice, ¿qué está pasando? Y le digo, tranquila, está siendo visitada por el Espíritu Santo y tú también vas a ser visitada por la presencia de Dios. Y esta dueña, la dueña del negocio empieza a chillar, no sé qué problemas traía. Esta jovencita se levanta y estaba ya en la silla después de no sé cuántos minutos estaba noqueada por la presencia de Dios. ¡Hey! La fe que aquí vives, Dios la quiere desatar con tu familia. Dios quiere tocar a tus amigos. Dios quiere tocar el corazón de parientes y de personas tuyas que están atravesando circunstancias de muerte. Este sistema hace ver como que buscar a Dios es como que arcaico, obsoleto. Ya después oramos por la otra mesera. También Dios la tocó. La mesera nos quería cobrar y nos decía, fueron unos huevitos, un café. Y yo le decía, tranquila, estás sintiendo la presencia de Dios. Y ya después, como que agarraba fuerza y, bueno, fueron unos huevitos, un café, un pan. Tú no tienes idea la broncota que tienen los tuyos. ¿Qué no ves en sus miradas que te gritan auxilio? ¿Qué no sus silencios? Y en que a veces ya no van a casa, ya no te llaman. ¿Dónde están sacudidos? Hay una presencia de Dios aquí. Estábamos en el restaurante que está por aquí y llegaron una familia. Yo pedí un ribeye. Me lo estoy a punto de comer. Ya meto el tenedor y ya y volteo a mi derecha y el hombre que estaba aquí a mi derecha estaba chille. Y le tuve que decir adiós al ribeye. Era un momento de orar por esa persona. Pero si me da pena, yo me quedo callado. Me hago como que nadie vea. Pero era un momento donde Dios quería visitar a este hombre. Yo tuve una visión hace muchos años, donde yo veía gente que viajaba en jet y venía a México. Y se bajaban hombres millonarios y decían, yo vengo solo para que ores por mí y venga el Espíritu Santo. Venían a esta nación. La semana pasada estábamos en Monterrey, Álvaro me acompañó. Y a mi lado izquierdo había un hombre que viajó en su jet para estar 2 días en el Congreso con nosotros. Y cuando estaba el fuego del Espíritu Santo en su máximo mover, este hombre estaba postrado de rodillas, con lágrimas, diciendo, a esto vine, porque hay algo que tú no puedes comprar, ni con todo el dinero del mundo, y se llama presencia de Dios. Y Dios te la ha regalado en reuniones como esta,
viene el fuego, viene el espíritu, pero se van a levantar dos posiciones en tu mente y alrededor de ti. Los que preguntan, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vas ahí? Y esos son buenos pensamientos para que tú los jales y vengan a la casa de Dios. Pero va a haber otros pensamientos que van a confrontar tu manera de vivir, de servir, de caminar, de ahora actuar. Y algunos se van a burlar. ¿Sabes para qué Dios permite esa burla? Para que veamos en el cielo cómo tú reaccionas. No falla la iglesia, no falla la fe, tal vez es tu carácter. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha dicho, dile a esta persona que vaya a la iglesia? Te ha pedido el Espíritu Santo que mandes un mensajito. Si este amigo te trajo o esta amiga te trajo aquí a la casa de Dios, esa es una amistad de bendición. Estábamos en Uruapan ayer y era en un tipo convento, como que instituto católico de sacerdotes, no sé, algo así es. Y mi amigo Salomón lo renta para que ahí haga su evento. Y vino el fuego del Espíritu bien poderoso. Y el director del instituto se sentó con nosotros y nos dice, lo que sentí fue tan glorioso, nunca lo había sentido. Y nos pregunta, ¿cómo le hacen ustedes para trabajar con jóvenes que sufren de adicciones? Y empezamos a orar por él. Tengo un amigo que se fue al Vaticano a estudiar para sacerdote. A ese lo conocí en Ciudad de México y andaba con su sotana, no sé cómo se llama esta cosa. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me llevó, lo agarré y cayó el fuego sobre él, azotó, estaba tirado ahí en el suelo temblando. Y de pronto él me dice, la verdad venimos con 50, 60 jóvenes. Y le dije, tráetelos a todos, se trae a todos los jóvenes y reciban fuego. Pa, 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 pa. Y los jóvenes estaban ahí temblando, sacudidos por la presencia de Dios. Y él me dice, es que como traía esto, muchos de los de aquí me empezaron a criticar. Dije, no, discúlpanos, no es nuestro corazón. Lo que queremos es que recibas la presencia de Dios. Y me dice él, ¿irías a un congreso de nosotros? Claro que sí, invítame. Hay veces que no solo es un tema de vergüenza, sino también es un tema de religión. Te voy a poner un ejemplo. Está toda tu familia, te están echando quizás sus tequilas, y tú tienes la oportunidad de en un momento orar por ellos. Hazlo, que no te dé pena, y vas a ver lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Quién está entendiendo lo que estoy hablando? Abrázalos. Pastor, ¿yo me puedo echar un tequilazo también? No. Lo tengo que dejar claro porque si no te agarran montaña, ¿me entienden? Agarran monte. Sé luz con ellos. No te avergüences del evangelio. No te avergüences de hablar en lenguas. No te avergüences de danzar en este lugar. No te avergüences. Sal de aquí con el copete por los suelos. No le hace que el maquillaje que te echaste esté todo corrido. Pero sales de aquí porque amas la presencia, amas la gloria, amas el Espíritu Santo, amas el fuego de Dios. Alguien tiene que decir amén. Pónganse sobre sus pies. Va a venir el lunes, tu día a día, ahí se luz. Y el domingo que viene, invítalos a la iglesia. Y vas a ver lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Alguien dice amén? Me dio mucho gusto que un día a las 6 de la mañana fueron a orar algunos jugadores del Pachuca. Y le estoy diciendo ahí a Paco y a Ever, síganles animando. Que no se apene de buscar a Dios, y gloria a Dios porque sé que también han venido aquí a las reuniones entre semana.
¿Tú crees que no les tiran carrilla? Claro. Pero lo más importante para ti, para mí, es nuestra fe en Dios. Pastor, es que a veces sí me tiran carrilla dura. ¿Qué hago? Tranquilo. Bendícelos. Bendícelos. Y vas a ver que un día les va a tocar el Señor el corazón. Levanten sus manos. Dile, Espíritu Santo, no me voy a penar de ti. Ese es el llamado para muchos de ustedes. No me voy a penar de ti. Dios quiere hacer algo en tu familia.